Hola, bienvenidos a esta clase en la que vamos a explicar un poquito el contexto histórico que rodeó los primeros momentos de la Iglesia Adventista, específicamente el Gran Chasco. Vamos a hacer uso de una línea de tiempo para poder explicar mejor esto. El 19 de abril de 1775 empezaron las hostilidades entre los Estados Unidos e Inglaterra, la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos se da no solo porque era ya el descontento de las colonias americanas contra la corona inglesa, sino también porque ellos ya estaban participando de las filosofías, por ejemplo, de John Locke de Inglaterra y de otros filósofos que estaban haciendo del hombre el centro del quehacer histórico. Entonces, encontramos aquí que la independencia de los Estados Unidos es un hito muy interesante. Quienes ayudan a los Estados Unidos a independizarse justamente son los franceses. Ahora, en 1782 nació William Miller, es decir, en plena, una vez casi terminada la guerra de independencia, al año siguiente nomás nació Guillermo Miller. Es interesante que este granjero, que tuvo una infancia de mucha escasez, pues se convirtiera en una figura descollante más adelante en la historia de la Iglesia Adventista. La Revolución Francesa empieza el 14 de julio de 1789 y termina el 9 de noviembre de 1799. Los norteamericanos están en guerra, pero son ayudados por los ejércitos franceses, quienes son enviados por Luis XVI. Ahora, estos ejércitos franceses llegan a Estados Unidos, llegan a las 13 colonias, las ayudan con militares, las ayudan con armas, y es por eso que los Estados Unidos logran su independencia en 1781. Vuelven las tropas y con ese espíritu de libertad encuentran que su propia Francia es monárquica, y cansadas también de los excesos del clero y de la monarquía, deciden liberarse. Además, recordemos que los franceses están siendo alimentados por una filosofía netamente antropocéntrica y humanista de parte de los enciclopedistas. Ahora, todo este espíritu, todo este caldo de cultivo mental nos hace pensar que en el año de 1798 el Papa Pío VI fue llevado prisionero a Francia por orden del general Napoleón Bonaparte y muere en Francia 3 años después. Desde 1799 a 1804 se funda el consulado francés, constituyéndose como único cónsul Napoleón Bonaparte, quien fue considerado como el único defensor para que no se vuelva a levantar la monarquía, ya que en el gobierno del terror de la Revolución Francesa, muchos franceses ya estaban viendo en esto una pérdida de tiempo y una inútil pérdida de vidas humanas. De 1802 a 1815 se desarrollaron las guerras napoleónicas. Es en ese marco de guerras napoleónicas en que en Estados Unidos se desató la guerra anglo-estadounidense, ¿sí? Que fue entre 1812 y 1815. Ahora fíjense, las guerras napoleónicas terminan en 1815 y la guerra anglo-estadounidense también termina en 1815. ¿Qué pasó? Que como Inglaterra está luchando contra Napoleón y ganan la guerra, como que deciden entrar en una especie de tablas, hablando un poquito del ajedrez, entran en una especie de empate con Estados Unidos y cada uno devuelve territorios. Es bien interesante esto, ¿ah? O sea, simplemente los dos ganaron o los dos perdieron. En la guerra anglo-estadounidense, pues las bajas fueron tremendas, y en esa guerra es que luchó el Guillermo Miller, ¿sí? Como capitán de su territorio, de su comuna. Entonces, Guillermo Miller ve esto y pues el hombre llega a decir, no puede ser que hayamos terminado la guerra con una tremenda potencia que le ha ganado a Napoleón, el imperio francés, y terminemos así, terminemos empatados. No, aquí hay intervención divina. Y es por eso que Guillermo Miller, luego de estudiar varios sermones,
él decide estudiar la Biblia por sí mismo y lo hace desde 1816 hasta 1831, convenciéndose de que era lo mejor. Y desde 1831 a 1844 encontramos un Guillermo Miller que, habiendo hecho un pacto con Dios, no se niega a obedecer, y él decide empezar la predicación del mensaje adventista. ¿Cuándo? El 1 de agosto de 1831, y termina este mensaje de ser predicado hasta el 22 de octubre de 1844. Mientras él está predicando, ojo, en 1831, en 1833 cae la lluvia de estrellas el 13 de noviembre, y esto le da un impulso mayor a Guillermo Miller. Es en estos años que conoce a Joshua Himes, un poderoso predicador y editor, quien se une con él y desarrollan el gran movimiento millerita. Recordemos que por esas mismas épocas en Europa se estaba desarrollando el evolucionismo científico gracias a los trabajos de Charles Darwin. Ojo, él concibió su teoría de la selección natural en 1838, pero fue hasta que en 1859 publica su obra El origen de las especies. Ojo, eso es como para que sepamos el contexto. Entre marzo-abril del 43 y marzo-abril del 44, se esperaba que los adventistas, entre marzo del 43 y marzo del 44, se esperaba que el Señor viniese, pero como no vino, se desarrolló un pequeño chasco. De allí, desde marzo del 43 hasta octubre del 44, lo que estamos viendo en pantalla, es que se desarrolló lo que se conoce como el clamor de la medianoche. ¿Qué significa eso? El amigo, un predicador, Samuel Snow, dice que estudió los calendarios judíos y se habían equivocado de fecha. No era en marzo-abril del 44 que terminaba el año judío, sino el 22 de octubre de 1844. Las prensas trabajaron, se movilizaron, dieron todos los esfuerzos posibles para que el mundo esté apercibido, pero al final, el 22 de octubre, simplemente pues no fue solo un pequeño chasco, como ya lo habían vivido, sino fue el gran chasco. Iran Edson lloró hasta el amanecer, dice, con un grupo de personas cuando llegó la medianoche del 22 de octubre de 1844. Al día siguiente, el mismo Iran Edson salió a sus chacras, a sus campos de cultivo, y ahí tuvo la impresión de que no se habían equivocado de fecha sino de evento. Cristo, el sumo sacerdote del libro de Hebreos, de la Biblia, fue quien pasó del lugar santo al lugar santísimo del cielo, es decir, empezó la etapa de la purificación del santuario. Así, de esa manera, Cristo estaría inaugurando el juicio investigador. Poco tiempo después, el Señor suscitó una profeta para consolar al grupo chasqueado. Estamos hablando de Elena de White, quien tiene su primera visión, en la que ve al pueblo de Dios que va iluminado por el clamor de la medianoche hacia la patria celestial, donde los espera Cristo con los brazos abiertos. Más adelante, José Bates, en 1845, un ranqueado capitán de barcos norteamericano, él llega a creer firmemente que el sábado es el día de reposo. Entonces allí él empieza a convertirse en el apóstol del sábado. En 1846 publicó un folleto sobre el séptimo día como marca del pueblo de Dios. Poco después, las hermanas Fox en Nueva York iniciaron el movimiento del espiritismo moderno. El marxismo no se quedó atrás. Sus obras máximas de Charles Marx se publicaron en el 59, pero ya desde el 38, este periodista, filósofo y además revolucionario ideológico ya había estado haciendo gala de sus trabajos en función a un socialismo. Queridos amigos,
el movimiento adventista del siglo XIX estuvo marcado por diversos movimientos. Es como que si el enemigo de Dios hubiera estado ensañado para que la atención del mundo se confundiera entre tantos movimientos. Sin embargo, Dios tenía un pueblo y el reloj de Dios no se podía detener. Llegó el 22 de octubre y se cumplieron las fechas y hubo un pueblo que esperó, pequeño, así como cuando Cristo vino, solamente estuvo pocas personas listas para recibirlo, así también el 22 de octubre llegó y pocos fueron los que se dieron cuenta. Pero con el tiempo, queridos amigos, el que ha de venir, vendrá. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Que el Señor nos acompañe y bendiga, y que el Señor nos ayude a entender estos procesos históricos, y a nuestros amigos y amigas que están estudiando la matutina en este año 2014, ojalá que este video les haya podido dar cierto contexto histórico para poder entender más los detalles que se están dando en este libro de devoción matutina. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.